digamos, algunas legumbres, fuera de que los hermanos recoletos ya tenían su propio huerto. Entonces todo esto lo hace ser un barrio emblemático dentro de la ciudad de Guatemala. Tras la tradición oral que me comentas, Haroldo, también surge la tradición procesional, devocionaria, hacia las imágenes de pasión. Hablemos entonces un poco de la inserción de la Hermandad Cruzados del Santo Sepulcro del Templo Recoleto y qué características tiene por el tipo de uniforme que porta y obviamente por el ícono más importante, la consagrada imagen de Jesús Nazareno del Consuelo. Bueno, creo que la procesión en sí, la tradición alrededor del barrio en época de pasión, surge prácticamente desde el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, cuando la iglesia se está, digamos, reasentando acá. Posiblemente no fue definitivamente con la imagen de Jesús del Consuelo, sino que solamente con la imagen del Señor sepultado. Y de ahí precisamente el nombre de Cruzados del Santo Sepulcro, porque se le daba mucha preferencia, dijéramos, a la presencia del Señor sepultado. Posiblemente los inventarios señalan que a finales del siglo XVIII y principios del XIX existía ya una imagen de un nazareno. Sin embargo, no se trata de la imagen del Nazareno del Consuelo, ya que el Nazareno del Consuelo es de prácticamente pasado a mitad del siglo XIX, o sea, se coloca después de que es terminado el templo, cuando se estrena el templo y que se agregan muchísimas imágenes adicionales, ya que la iglesia había perdido enorme cantidad de patrimonio durante el proceso de traslado y también durante el proceso de reasentamiento. Realmente no ha salido todavía el historial del Templo de la Recolección, pero hay, dijéramos, todo un esbozo de estudio en torno a esto, y eso nos permite afirmar realmente que el templo debió haber dado lugar a colocar a la imagen de Jesús del Consuelo hacia mitad del siglo XIX, y él afianza su posición en el proceso de ese siglo hasta llegar a principios de siglo, cuando sus devotos, que eran realmente personas allegadas del barrio que venían para sacar la procesión, empiezan a organizar ya una asociación. Esto es lo que más adelante va a convertirse posteriormente en una consolidación, por así decirlo, de la hermandad de Cruzados de Cristo y además del Señor del Consuelo, que son, digamos, las imágenes de mayor trascendencia en el caso de este templo. Curiosamente, en el principio del siglo XIX va tomando auge, y más o menos por 1920 la procesión salía o solía salir los domingos de Ramos en la tarde, que servía prácticamente, no exactamente de una competencia, pero restaba, por así decirlo, participación a dos cortejos, uno al del Señor San José, que salía también el domingo de Ramos por la tarde, y en vista de eso se trasladó a sacarlo el martes santo, como curiosamente pasó ya hacia los años 30, 40. Posteriormente se decidió trasladarlo a otro día, pues se cambió hacia el Jueves Santo, pero nuevamente hubo problemas porque competía, dijéramos por así decirlo, con el paso del Nazareno de la Candelaria. Y finalmente se decide trasladarlo nuevamente al día martes hacia los años 50, y finalmente hacia los años 60 llega a colocársele como el gran cortejo procesional del día sábado, que antecede al sábado de Ramos. Nuestros viejos barrios, José Manuel, definitivamente. Es impresionante conocer de cerca este barrio de la Recolección, que lleva muchas historias, lleva muchas leyendas, que cada familia a su paso del cortejo procesional de la consagrada imagen de Jesús del Consuelo tiene una historia que contar, y recuerdan también muchas personas que desde hora de la madrugada de este sábado anterior a Ramos han elaborado esas alfombras que llevan ese significado, esa oración, ese encuentro personal entre su manifestación de fe y su espiritualidad y la creencia con Dios. Si usted viene a la ciudad de Guatemala a hacer el encuentro con la procesión de la Recolección, le daré algunos puntos importantes, algunos puntos de referencia. A las 11 horas, ya en unos minutos, estará haciendo su paso por el Parque San Sebastián, misma hora que estará saliendo la procesión de la consagrada imagen de Jesús Nazareno Infantil de la Merced. Posteriormente, Jesús del Consuelo hará su paso a las 3 de la tarde con 15 minutos por Nuestra Señora de las Mercedes.
por la Basílica Menor de Nuestra Señora del Rosario, Templo de Santo Domingo, hará su paso a las 4 de la tarde con 15 minutos. A las 7 de la noche hará su paso por el Templo de Santa Rosa. Por Santa Iglesia Catedral estará pasando cuando falten 10 minutos para las 9 de la noche. Por el Parque de Sauce a las 11 horas y retornando acá al Templo de la Recolección a las 24 horas. También en diferentes puntos de nuestra Guatemala hay actividades religiosas. En la ciudad de Antigua Guatemala hay velaciones, como en San Felipe de Jesús. Ahí la Consejería de Imagen de Jesús Sepultado de San Felipe, que será procesionada la tarde del Viernes Santo. Este sábado anterior a Ramos se realiza la velación. Así es que hay diferentes actividades a donde usted puede abocarse y que continúe también con nosotros, porque tenemos reportajes especiales que hemos preparado a lo largo de la Cuaresma para que usted se acerque a la manifestación de fe de Guatemala. Agradecemos también a toda la audiencia que tenemos a través de Jesús en Guatemala y de Jesús TV, Renato. Así es, son millones de personas que en este momento se unen con nosotros para seguir esta transmisión especial, porque no hemos terminado. Quiero comentarles que estaba un poquito inquieto en este momento porque ya nuestra lente les está mostrando el movimiento que está surgiendo sobre el ala de la tercera calle. Y no sé por qué, pero me llaman poderosamente la atención los vendedores de artesanía. No sé si a ti, pero a mí mucho, porque no solamente son talentosos, sino también se ven inmersos dentro del colorido de los cortejos procesionales. Pero por supuesto, hay muchas cosas más de qué hablar y en este momento, José Manuel, tenemos preparada pues una pieza muy hermosa que nos definitivamente nos interna en la intimidad, no solo de la hermandad, sino de las imágenes de pasión de este hermoso templo que se yergue majestuoso en el centro histórico. Y son de esos momentos únicos donde hemos tenido la dicha y el privilegio de poder estar, y que cada uno de los guatemaltecos que ha podido compartir de esta manera, como usted lo verá en el siguiente reportaje, es otra manifestación de esos detalles tan especiales que hacen única la Cuaresma y Semana Santa de Guatemala. Y es que todo depende de la fe, porque la Cuaresma y Semana Santa en Guatemala es una actividad que reúne no solo a los creyentes católicos, sino también a todos los cristianos, porque es un acto de religiosidad, un acto de cultura, un acto económico también, donde convergen diferentes culturas y estratos sociales. Pero este es un encuentro muy ligado con la fe de cada uno de los guatemaltecos. El barrio Recoleto está lleno de tradiciones orales, pero tiene una historia propia que hoy compartiremos con cada uno de ustedes. ¿Qué les parece si retomamos la historia precisamente no solo del Templo Recoleto, sino también tenemos un acercamiento con lo que ha sido el primer domingo de Cuaresma, día en el cual se ha llevado a cabo la velación de la consagrada imagen de Jesús Nazareno del Consuelo? La consagrada imagen de Jesús Nazareno del Consuelo tiene una historia propia y cientos de devotos, pero alrededor de esta imagen de pasión se desarrolla una historia iconográfica. Es lo mismo decir de la Dolorosa Recoleta, de San Juan y Santa María Magdalena. Hoy en este encuentro, Guillermo Monsanto nos hablará de esos aspectos históricos importantes que forman parte no solamente de una tradición, sino de una imagen, de un ícono. Guillermo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hablar del Nazareno Recoleto es hablar de toda una historia, pero queremos enfocarnos especialmente en las características iconográficas. Bueno, primero hay que decir que ese Cristo tiene una característica y es el de la unidad citadina, ciudadana, porque en el momento en el que empieza la devoción con él,
el pueblo estaba dividido entre españoles e indígenas y los que estaban en medio, ¿verdad? Que pudieran, los criollos, y no compartían juntos las iglesias y los espacios religiosos. Pero resulta que este Cristo era una excepción, y entonces con el tiempo y con la devoción hacia él, el pueblo se fue uniendo y tiene una unidad. Y si vos ves ahora en las procesiones, podemos ver a gente de todas las culturas conviviendo y teniendo fe hacia la imagen. Las características es un Cristo barroco, definitivamente, aunque se le atribuye a Juan de Aguirre, que es de la mitad del siglo XVI, algunos historiadores, y otros se lo atribuyen a Mateo de Zúñiga, que es de la mitad del siglo XVII. Es más seguro que sea de Mateo de Zúñiga o de algún escultor de ese periodo. El Cristo, como todas las piezas de ese momento, como todas las esculturas de ese momento, fue trabajado por distintos artesanos, ¿verdad? Son artesanos. Primero pues está el tallador, el escultor tallador, el encarnador, está una serie de artesanos, que sus ropajes, el anda, o sea, toda una industria alrededor de una sola imagen de devoción. Básicamente lo que tiene el barroco es esa expresión del dolor, ¿verdad? Del sufrimiento, y además esta devoción, esta advocación viene de la época de Felipe II. Él fue el que la tomó para la corte, y fue como pasó a ultramar y llegó a América y por ende a Guatemala. Y entonces la advocación venía de Francia. Entonces estamos viendo que tiene que ver precisamente con la formación de lo que es la cultura guatemalteca, ¿verdad? Como te digo, el barroco lo que expresaba es ese sufrimiento, ese dolor. Es una pieza que ha sido tocada muchas veces, retocada para usar un término más, mucho más profesional, por decirlo así, y por debidas razones. Primero, porque es muy antigua. Segundo, porque los terremotos la han dañado todas las veces. El de 1773, el de 1917-18, el de 1976, y ha sido necesario intervenirla. Así es que de la imagen original probablemente pues tenemos la talla, pero no es la visión de esa imagen. Es interesante que con la traslación de la ciudad se construyó primero la iglesia, ¿verdad? Que la terminaron en 1841-42, empezó en 1806 por ahí la construcción, un poquito más, un poquito menos, y luego pues vino a la ciudad, y me imagino que los pobladores que se quedaron en la antigua se han de haber quedado muy tristes por la pérdida de esa imagen. Las dolorosas, las dos dolorosas, son del siglo XIX. Una probablemente era una inmaculada, Nuestra Señora de los Dolores, y la transformó Julio Dubois, según dicen algunos documentos, a una dolorosa. Eso fue muy común en el siglo XIX y pasó con varias vírgenes de algunas iglesias, que eran una cosa y las transformaron en otra. De hecho, algunos cuerpos barrocos, al cambiar el estilo, también fueron transformados hacia el nuevo estilo neoclásico, o las volvieron de vestir para procesiones procesionales. No muchas, pero sí pasó con algunas piezas. La Magdalena y el San Juan, que son del siglo XX, hechas por don Huberto Solís, que es uno de los mejores escultores que ha tenido el siglo XX guatemalteco. Han habido varios, pero uno de los mejores y con mucha reputación.
regresando a la Soledad Recoleta, ella se le atribuye a Ventura Ramírez. Curioso porque hay varios estudios